Buenos días compañeros tuneses y tutores. Entonces en continuación del video explicativo de la fase 5, las prácticas simuladas del curso de sistema de adquisición y acondicionamiento de señales, seguimos con la presentación teórica de acondicionamiento y adquisición pues del sensor para la variable nivel de agua del tanque, en el cual pues como ustedes pueden ver en pantalla se utilizó el siguiente sensor que consta de unas placas también metálicas, muy parecido al sensor de humedad, el cual pues a nivel de que el agua va subiendo, él va cambiando su variación en el voltaje. Entonces, seguidamente pues tenemos la característica de que este sensor trabaja, bueno, nos trabaja con un voltaje de 0 cuando está, bueno, un voltaje de 0 a un voltaje de 5 voltios. Entonces, este sensor pues tenemos la ventaja que no tenemos que hacer pues etapa de amplificación. Entonces lo que hacemos es muy parecido al otro sensor, el cual pues también hacemos una etapa de seguidor de voltaje, donde utilizamos esta topología. Eh, Aquí pues simulamos con una fuente de energía, porque pues en Tinkercad no tenemos este sensor disponible. Entonces pues vemos como a partir de la etapa de seguimiento tenemos los 5 voltios. De ahí pues nosotros realizamos ya seguidamente las otras etapas, como lo que es la etapa de filtrado. También planteamos una misma etapa de filtrado de 100 Hz con la misma topología, Silent Key, y con aproximación también Butterworth. Entonces donde nosotros pues hacemos, lo que hacemos es hallar las resistencias, tanto las de entrada y los condensadores. Entonces a esto vamos a aplicar las mismas fórmulas, teniendo en cuenta pues que estamos trabajando con una aproximación Butterworth. Tenemos en cuenta la calidad, el factor de calidad, que es de 0.7071, y la constante 1. Entonces aplicamos estas fórmulas que vemos en pantalla. Entonces pasamos a realizar cada fórmula, hacemos el factor M, donde tenemos en cuenta también que este filtrado va a tener una ganancia de 1 para no amplificar nuestro voltaje. Entonces con el factor K y nuestra ganancia y los demás valores que ya están integrados en la fórmula, hallamos nuestro factor M, cual es de 0.7071. Hallamos las resistencias a través de esta fórmula, donde tenemos en la parte de abajo 2pi por el factor K para la frecuencia de corte, que va a ser de 100 Hz, el factor M, que es el que hallamos acá, y la capacitancia 1, el cual pues nosotros le damos un valor de 10 nanofaradios. Entonces todo esto nos da un valor de resistencia de 225, que usadas para la implementación van a ser de 230, ya que es el valor como más próximo que tenemos. Entonces hallamos el valor de RB, para lo cual necesitamos la ganancia de valores de resistencia. Entonces multiplicamos 2 por 1 por el valor de la resistencia, los cual nos va a dar un valor de 450 kiloohmios, el cual pues va a ser usado para la implementación. Y hallamos el condensador 2, el cual pues es el valor M al cuadrado por la capacitancia 1. Hacemos esta debida multiplicación y nos va a dar el valor de que la capacitancia 2 es de 5 nanofaradios como tal. Entonces aquí pues vemos la representación en nuestra simulación, donde vemos que pues tenemos los mismos 5 voltios a la salida y tenemos la amplificación como tal. Digo, tenemos el filtrado como tal de la señal. Pasamos a la etapa de conversión de voltaje a corriente, donde tenemos esta topología, el cual pues está en su modo no inversor. El voltaje entra por el lado no inversor del amplificador. eh, hallamos que en lo que es la resistencia 1, con la siguiente fórmula tenemos en cuenta el voltaje de entrada y la corriente de salida que queremos. Entonces tenemos un voltaje de 5 voltios y una corriente de 5 miliamperios, los cuales nos da un valor de una resistencia de 1000 ohmios. Y de esta manera pues ya pues tenemos acá la, la simulación, donde nos da pues los 4.43 miliamperios que nosotros necesitamos.
Creo que aquí tuve como que un error. Hago aclaración, la resistencia 1 es de 1 kilo ohmios. Entonces pasamos ya seguidamente a lo mismo con la etapa de conversión de corriente a voltaje, en cual pues hacemos prácticamente la misma topología, únicamente que esto va por su lado no inversor, o sea, este es modalidad, modalidad inversora, digo, porque el voltaje está entrando por el lado inversor del amplificador como tal. Y entonces hallamos la siguiente fórmula, donde nosotros vamos a hallar la resistencia RF. La resistencia RF pues la hallamos a través de la corriente de entrada por la voltaje de salida. Corriente de entrada pues va a ser 5 amperios por el voltaje de salida, que son 5 voltios, nos va a dar una resistencia RF sí, de 1 kilo ohmio. Lo mismo para la otra resistencia nosotros le damos un valor de 1 kilo ohmio. Lo mismo pasa en la etapa de conversión de voltaje a corriente. La otra resistencia que no se halla se le da un valor de 1 kilo ohmio. Entonces aquí ya vemos la salida como tal, que tenemos 4,74 voltios después de una entrada de 4,44 miliamperios. Entonces con eso cumplimos el acondicionamiento, la parte teórica. Ya sería la conversión análogo digital de nuestros sensores. Entonces eso los voy a explicar en otro video. Muchas gracias y cordial saludo.